Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a continuar con los comentarios referentes a la estructura de lo que es el narcotráfico. Si han tenido la oportunidad de vernos en los videos anteriores, hemos venido paso a paso hablando de los distintos segmentos que significa el negocio del narcotráfico. Y como siempre le contamos al principio, para los amigos que nunca han tenido oportunidad de ver estos videos, la razón que hacemos esto es para que la gente comprenda que el narcotráfico va más allá de la palabra narcotráfico, va más allá de la idea de el simple producción de la droga, la venta y después que alguien la consuma, y sobre todo la parte más importante o más interesante es la ingenuidad de la gente que no sabe de simplificar la solución al problema de la droga y del narcotráfico, tanto del consumo como de la producción, como de la corrupción, como de la venta y como del negocio en general del narcotráfico. Y la razón que estamos haciendo estos videos en segmentos individuales es para explicar que no es una simple situación que se puede resolver de un plumazo. Usted posiblemente ha oído muchas veces esta idea de que si alguien quisiera, si el gobierno quisiera, si este país quisiera, y estoy en Estados Unidos, entonces mucha gente acusa a Estados Unidos porque es el consumidor más grande del mundo, y que si Estados Unidos quisiera, pudiera controlar el negocio del narcotráfico, que es una de las idea más estúpidas que se escucha si lo conoce el negocio del narcotráfico. Cuando no se conoce se dicen muchas barrabasadas, ¿me entiende? O sea, la ignorancia es uno de los peores problemas que tenemos en combatir todo tipo de problemas y de delitos, y particularmente el narcotráfico. La ignorancia de cómo el narcotráfico funciona es una de las razones principales por la que gente incluso que está en el negocio del narcotráfico, estoy hablando del negocio del narcotráfico, de combatirlo, no tiene ni idea cómo combatirlo. Esto le digo porque es irónico. O sea, usted consideraría que si estamos metidos en cómo prevenir el narcotráfico, cómo investigarlo, cómo tuviéramos que saber todos estos detalles. Y en realidad no se saben, pero no les presta atención. Entonces, es la razón esta por qué le vengo explicando de a poco, porque eventualmente cuando empecemos a hacer, como digo yo siempre, los análisis ya más profundos, nos vamos a referir a estos puntos que hemos hablado. Entonces, si recuerda, siempre hemos comentado y empezamos con el proceso más simple, la parte más simple del narcotráfico, que comienza con el cultivo, con los campesinos, y luego viene un poco la producción, y ya después de, digamos, conseguir la materia prima, o sea, cosechar la materia prima. Acuérdense, siempre hablamos de dos drogas en particular, que la temática se puede expandir a otros, pero estamos hablando de las dos posiblemente más famosas del mundo, que es la heroína y la cocaína, que son las que más se consumen. Y entonces estamos hablando en términos generales de lo que esto representa. Y un cambio, el primer cambio que tuvimos que reconocer, que el primer cambio que tiene usted que entender cuando habla del negocio del narcotráfico, es el cambio drástico que ocurre de la plantación de las primeras, la amapola en el caso de la heroína y la planta de coca en el caso de la cocaína, el proceso de cultivo y el cultivador que la cosecha, y luego los primeros pasos muy rústicos de la producción muy engroso de la droga. En el caso de la heroína va a ser primero la goma de opio, y en el caso de la cocaína va a ser la pasta de coca, y pues ahora ya venimos a purificar el opio hacia el camino de la morfina, hacia el producto final, que es la morfina de alto grado. Y en el caso de la planta de coca, la pasta de coca, y luego ya refinarla a un alto nivel de producción de alta calidad de cocaína. Entonces, ¿qué dijimos? Esa parte tan importante, ese drástico salto comienza cuando esos elementos, tanto el opio como la pasta de coca, llegan a los laboratorios que producen enormes cantidades de cocaína, o en el caso de la heroína. Y lo que decíamos que es esencial, que es sumamente importante, y que genera el primer cambio, o sea, la primera parte importante de todo esto son los precursores químicos que se requieren para poder producir esa droga. O sea,
Y cuando le digo de los grandes cambios es porque ya a esa altura ya tiene usted que, si está en el negocio del narcotráfico, tiene que invertir una cantidad importante de dinero, sobre todo si su operación es grande. O sea, si estamos hablando de una persona que consigue 4 o 5 kilos de cocaína eventualmente, o 1 kilo de heroína, a lo mejor no tan suficiente. Pero si ya estamos hablando de laboratorios que producen, y eso es nuestro interés, hablar del narcotráfico a un nivel muy expansivo, ya empezamos a hablar de cantidades industriales de productos químicos, y las cantidades industriales de productos químicos requieren un sistema de distribución bastante amplio, un sistema de producción de los productos químicos y luego un sistema de monitoreo de cómo llegan, y ya nos metemos en otro tipo de delincuencia, que es la delincuencia organizada, en la que estos productos químicos son necesarios y se transportan de distintos puntos, porque los productos químicos, similar a lo que ocurre con la planta de coca y con la amapola, únicamente se producen en países muy especiales, no se producen en todo el mundo, porque no hay capacidad, digamos, los estados, los países no tienen la capacidad, no tienen la materia prima, no tienen los ingenieros químicos y no tienen los laboratorios grandes para producir. Entonces hay distintos países en el mundo que se especializan en producir estos productos químicos. Entonces estos productos químicos de ahí salen y atraviesan distintos lugares del planeta y se aparecen en distintos países, donde compañías distribuidoras de productos químicos en distintos países, en Sudamérica, en Europa y en demás, en Asia, Medio Oriente, se distribuyen estos productos químicos que llegan a los laboratorios, obviamente ilegal. O sea, aquí ya una de las cosas que tenemos que entender en el tema del narcotráfico es que el narcotráfico, una de las razones por la que se hace muy difícil combatirlo, es porque muchas de sus facetas, productos químicos siendo uno de ellos, se mezclan, se entretejen con negocios legales. O sea, por ejemplo, incluso les voy a decir más, el tema de la droga. O sea, estamos hablando de la heroína que sale de la planta del opio, y estamos hablando de la cocaína que sale de la planta de coca. Pero usted sabe, como todos los que estudiamos la droga, que una gran parte de la producción de la hoja de coca que produce cocaína, hay una cocaína farmacéutica que se utiliza para una cantidad de medicinas que tienen una razón de existir. O sea, no toda la cocaína es fabricada y consumida ilegalmente. Hay una gran producción de cocaína legal que se utiliza para calmar dolores, para cirugías oftalmólicas, para muchas cosas. O sea, no es todo ilegal. Lo mismo ocurre con la planta de amapola. La planta de amapola le da el opio, pero el opio es el de donde se saca la morfina, y como usted sabe, la morfina hoy en día sigue siendo uno, a pesar de que es muy agresivo como para depender de él, y digamos, mucha gente lo usa para drogarse. La morfina se utiliza mucho para combatir dolores extremos, para ciertas cantidades, y si hay algo inmediato, lo primero que le inyectan es morfina para que aguante el dolor. Entonces tiene su uso médico, tiene su razón de existir en la sociedad, y es más, lo hemos hablado, de ahí vienen sus comienzos. La razón de que estos productos se han hecho populares y famosos empezaron primero por ayudar a los seres humanos a calmar dolores, a poder subsistir dentro de su sociedad. Pero ahora lo que estamos hablando es la parte ilegal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo legal y lo ilegal se entreteje, se junta y se une, es muy difícil poder separar qué parte y dónde comienza y se termina uno. Y este es el gran dilema de todas las facetas del narcotráfico. He aquí también, y esto lo vamos a ver cuando hablemos del lavado de dinero. Una vez que el lavado de dinero, que el dinero ilegal que se produce en el narcotráfico se invierte en cosas legales, es muy difícil poder discernir y decir esto es ilegal, esto es legal. Lo mismo ocurre con esto de la cocaína y de la heroína. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que separarlo, tenemos que analizarlo para que vea lo difícil que es, y que no es tan simple decir, si quiero terminar, si lo quiero controlar, esto lo controlo. Y como le digo, estos segmentos, este negocio,
no es un solo negocio en una esquina. O sea, quiero que entienda que lo estoy separando en segmentos porque casi nadie controla todo. O sea, nadie controla la cosecha de los campesinos en total. Sí hay países que sí controlan un poco la cosecha, pero hay muchos campesinos que la tienen que cosechar de su parte. Y para que entienda un poco más, si quiere, le recomiendo que vea los videos sobre los campesinos. Pero ese es un segmento. El otro segmento es la producción y el otro segmento es lo que hablábamos en el video anterior, el empaquetamiento, cómo prepararlo todo. Y ahora vamos a entrar en otro segmento que es el 99.99% es legal. Es el transporte de productos a través de todo el mundo. O sea, en su país, por ejemplo, igual que aquí, igual que en todo el mundo, usted consume, usted utiliza, usted usa muchos productos fabricados en el extranjero. Productos digamos, de ropa, de materia prima, de herramientas, de electrónica, de miles y miles de cosas. Si usted camina por su casa, si usted ve, por ejemplo, en esta computadora que está viendo, casi seguro esta computadora fue diseñada en algún país asiático. Es muy probable que haya sido armada en alguno de nuestros países en Latinoamérica, o es probable que la hayan diseñado algunas partes en otros países, y la mayoría, por ejemplo, la computadora es un ejemplo especial, o cualquier sistema electrónico, usen partes de distintos países del mundo. ¿Qué significa eso? Que todos esos productos fabricados individualmente de distintos países tienen que ser transportados en algún momento a un centro en el que arman su computadora, arman su cámara de fotos, su filmadora, arman su teléfono, arman todo lo que usted está usando. Y le digo, desde la parte electrónica hasta la parte más simple, le aseguro que es muy probable que si usted va a la cocina de su casa, va a encontrar algún producto que fue fabricado en China, con plásticos en China, algún producto que fue fabricado en Indonesia, algún producto que fue fabricado en Vietnam, algún producto que fue fabricado en otro país. Muy raro que haya sido fabricado en el suyo. O sea, eso es la realidad. Le aseguro que tiene usted productos de todo el mundo en algún momento, porque en los últimos 40 o 50 años la famosa globalización ha abierto el comercio internacional, en que nos bombardean hoy en día con cosas de todo el mundo, buenas, mediocres y maletas. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este transporte internacional, le digo, hasta el 85-90% de todo lo que usted consume que no se produce en su país, y si usted tiene la mala suerte de tener una mala economía, posiblemente en su país no se produzcan muchas cosas, entonces tiene que venir todo de afuera. O si tiene la mala suerte de usted vivir en alguna isla en el mundo, las islas generalmente son muy limitadas, tienen que traer todo desde productos básicos alimenticios hasta los más sofisticados. Entonces, le comento esto porque esto tiene mucho que ver con el impacto que va a tener cuando hablo del próximo segmento, que es el transporte de la droga. El transporte de la droga es algo que jamás se ha podido resolver, jamás se lo va a resolver, y es imposible de controlar. O sea, quiero que entienda una cosa, amigo, amiga. Usted no puede hablar de narcotráfico. Usted no puede comprender la magnitud del problema del narcotráfico si no entiende el problema del transporte de la droga. Y esto es algo que mucha gente no sabe, no le presta atención o directamente lo ignora. Y entonces, cuando se ignoran estos temas, se dicen muchas tonterías que no son lógicas. Porque le voy a comentar ahora como el transporte, y no lo voy a profundizar tanto porque quiero eventualmente, cuando hable ya más detenidamente, ya en detalle de ciertas cosas, quiero expandirlo un poco. Pero tengo que hablar, como estoy hablando de la formación y lo que voy a hablar en el futuro de cómo el transporte opera, viene mucho más adelante. Entonces ahora nomás quiero hacer una estructura, un esquema, digamos, para que entienda. Pero el transporte es sumamente importante. Y fíjese qué cosa, es la parte más débil. Si usted trazara una línea, es la parte más débil, más arriesgada del negocio del narcotráfico, en el sentido de que se puede echar a perder el producto. Acuérdense lo que yo le decía, que estamos hablando de la cocaína, la heroína
es un poco menos porque es más pequeño. O sea, jamás se producen miles y miles y miles de toneladas de heroína. No se puede, porque sería imposible el producto. Pero sí se producen kilos. Ahora, no se producen, la cocaína sí, la cocaína sí se produce miles y millones de kilos anuales. Entonces, para que entienda la inmensidad del negocio, la cocaína es lo más consumido en el mundo fuera de la marihuana, en el sentido de drogas ilícitas. Entonces, ya en este negocio que estamos hablando de la transportación, que también es, obviamente, afecta el negocio de la heroína, es lo que más dinero da. Entonces, tiene que entender que si no conoce el negocio del transporte internacional, no conoce el negocio de la droga. Y esto es una cosa que le digo, es fascinante porque si nunca ha tenido oportunidad de ver lo masivo que es, y le digo esto, lo oigo muy seguido. Amigos, amigas, la razón que comento esto es porque, le digo, yo he dado muchas presentaciones y me sorprende la ingenuidad de la gente, obviamente porque no conocen, la ingenuidad de la gente, lo simple que es la solución que nos quieren dar, que por qué no hacemos esto. O sea, imagínense en el mundo internacional, en el mundo académico, en el mundo militar, en el mundo de la seguridad, si no hay gente pensante que se le haya ocurrido muchas de las simplezas que mucha gente sabe. Si quisieran, pueden acabar con todo esto. La persona que diga eso no tiene idea de lo que está hablando. Y le digo por la simpleza de que jamás ha visto una persona que nunca ha estado, por ejemplo, en un puerto. Estoy hablando de un puerto grande. O sea, puertos internacionales de gran escala. Es increíble, impresionante ver la cantidad de contenedores de metal que son transportados a través de la vía fluvial, de la vía naviera. Miles de millones de contenedores que se cruzan 24 horas, 365 días del año, todo el mundo. O sea, una persona que diga que el narcotráfico se lo puede simplemente controlar cuando se quiere, es porque no conoce el negocio del transporte. Porque esas cantidades de contenedores que atraviesan el mundo entero, estoy hablando simplemente de los contenedores, ya voy a definir más otros sistemas de transporte, pero en los contenedores es lo más importante porque todos los productos que usted tiene en su casa, todos los productos que tenemos en todos lados, fuera de unos pocos naturales, son proveídos de países extranjeros y vienen en contenedores de a miles de contenedores que llegan a su país a través de un puerto, que eventualmente esos contenedores son puestos en camiones y que traspiesan las autopistas de su país. Okay. Para que entienda eso. Ahora, lo que la gente no comprende es que ese negocio es un negocio legal. O sea, no estamos hablando, ahora no estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de un negocio legal que es extremadamente necesario. El mundo se mueve en contenedores, el mundo se mueve con el transporte. O sea, la gente no tiene idea, no analiza, no piensa lo importante que es el transporte mundial de productos de un lado a otro, a pesar de guerras, a pesar de conflictos, a pesar de ideologías distintas, de política. Todas esas situaciones que yo le acabo, religión incluso, todas esas situaciones que yo le presento, que usted las lee todos los días en su computadora o en su teléfono, de que hay conflictos, nada de eso se detiene en ningún lugar del mundo, a no ser que sea algo muy, muy específico, pero por lo general el negocio internacional no se detiene. Porque si se detiene el negocio internacional, se detiene el mundo. Y el mundo no se puede detener. Entonces, usted puede tener países limítrofes que se odian, políticamente hablando, que se odian por razones religiosas, pero el comercio no se detiene. No le cierran una frontera ni loco. El comercio no se detiene. El comercio sigue. El comercio, cuando hablo de comercio, es el intercambio de estos productos, de estas cosas. ¿Por qué? El intercambio de productos significa ¿qué? Significa ganancia global. Y los intereses internacionales, las grandes industrias nunca dejan de trabajar.
le digo, usted puede hablar mal de los comunistas, puede hablar mal de los chinos, puede hablar mal de los rusos, puede hablar mal de toda la religión, puede hablar de Pakistán, de Afganistán, de Irak, de Israel, de Irán, de Egipto, pero todos comercian. Y si hay dinero, amigo, amiga, usted no se preocupe, sí, ok, nos matamos en el campo de batalla, mandamos a 3 o 4 que se maten entre ellos, pero usted mándeme el dinero que yo le mando el producto. Esa es una realidad. Eso usted no lo puede evitar. Esto es todo el mundo. Por lo tanto, la razón que le cuento esto y que le hago este análisis es por lo tanto que este negocio de transportar, de transferir bien, es la plataforma ideal para contrabandear drogas en el mundo. Porque la demanda de drogas, así como todos estos productos, existen en todo el globo. O sea, no es solamente Estados Unidos que recibe la droga. Eso es una ingenuidad pensar que Estados Unidos es el único país que consume droga. Europa está inundado de droga. O sea, hay muchísima cocaína. Y es más, los carteles, y ya voy a hablar más adelante, los carteles, los famosos carteles, o los famosos grupos de narcotraficantes conocidos, están todos establecidos ya en las grandes ciudades del mundo, tanto en su país como en Europa, como en Asia, como en Australia, por ejemplo. Australia tiene, ¿se acuerdan que hablaba de la isla? Razón que le hice el comentario de él, porque Australia es una isla. ¿Y sabe cuál es Australia, a pesar de los grandes controles, que es una isla? Siempre se consigue cocaína. Carísima, es posiblemente el lugar donde es la más cara cocaína en el mundo que usted vaya a comprar, pero imagínese lo que vale un kilo de cocaína en Australia, porque estamos, ¿qué tan lejos está Australia del chaparre de Bolivia, ¿no? O de la producción de cocaína en Colombia, en Ecuador, en Perú. Imagínese, ahora, un kilo de cocaína buena calidad en Australia, usted en 6 meses se hace multimillonario. Pero tiene usted que tener toda esta incitación. Entonces, estamos hablando de la transportación, porque le voy a decir, se recuerda lo que hablé, para que vea el impacto de lo que le estoy diciendo. ¿Se acuerda que yo le decía que un kilo de pasta vale $500? Un kilo de coca de la primera calidad en muchos de estos países vale de $1,000 a $2,000. Más o menos, puede variar un poquito más, pero vale eso. Pero ¿cuánto vale un kilo de cocaína en Londres? No tanto ya en Estados Unidos porque hay mucho, pero en Londres, en Europa, en Australia, en Sydney, Australia. ¿Cuánto cree que vale? Vale miles, 50, 60, 70, $80,000 un kilo de cocaína. ¿Por qué vale eso? Por lo que le estoy diciendo, por el transporte. Porque una vez que usted la terminó la producción, lo que cuesta llegar esa droga ahí, transportarla de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de donde sea, a través de una vía naviera, y luego tener que pagar todos estos permisos, todos estos puestos, toda esta estructura, porque también tenemos que hablar, hay toda una estructura detrás de todo esto. ¿O usted cree que son 2 tipos que se suben a un barco, agarran y suben una tonelada de cocaína y ya con eso está? No, no, hay toda una estructura que ya la vamos a comentar, que es muy cara y cuesta mucho. Yo siempre digo, cada kilómetro, cada tantos kilómetros son $1,000. Así que usted multiplique y multiplique y multiplique. Y de ciertos países a ciertos otros países son de 10 a 15 a $20,000 más que va subiendo, o de continente a continente. Entonces, quiero que entienda que el transporte de la droga es sumamente importante e imposible de ignorar. E imposible de ignorar no solo de la parte económica, porque es una de las partes que más dinero da dentro del negocio de la droga. Estoy hablando del negocio, ahora estoy hablando del negocio de la droga en sí, en el que hay unas estructuras extraordinarias, que se acuerda que comenzaban también con el empaquetamiento. Aquí porque el empaquetamiento tiene que ser muy bien hecho, porque parte del transporte, si recuerdan en el video anterior hablaba del empaquetamiento, es muy importante que estos productos, particularmente la cocaína, esté muy bien escondida, esté muy bien, digamos, disimulada, tipo camaleón, para que no se la encuentre. A pesar de eso ocurre, ¿no? Pero mientras mejor escondida está, mientras más artesanalmente empacada esté, más difícil es para las autoridades descubrirla. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Es la línea más delgada
más arriesgada y con mayor oportunidad de que se pierda ese cargamento, que se lo roben o que lo descubran las autoridades y que los narcos la pierdan. Entonces es muy importante eso. Por lo tanto, los narcos buscan siempre compañías con estructuras bien armadas que saben que le van a garantizar la llegada de su mercadería a un punto de destino. Porque de nada, le digo, de nada sirve que usted tenga la mejor cocaína del mundo en Bolivia, la mejor cocaína en Colombia, la mejor cocaína del mundo en Perú. Eso no sirve para nada si usted no la pone en uno de estos grandes mercados a través del mundo. Y eso cuesta dinero. Y no solo que cuesta dinero, sino que requiere de un alto conocimiento de muchas cosas, que la mayoría de la gente que no está en este negocio no tiene la menor idea. Y que le voy a decir, incluso los sistemas de seguridad, muchos policías que no trabajan en esa parte, tampoco se saben. O sea, la ignorancia en este sentido es espectacular. Por eso, amigos, estamos tratando de expandir estas situaciones para que observe, para que vea y para que la próxima vez que hablen de alguien le cuente que no, que la cocaína, que se puede acabar, usted entienda que no es tan fácil como aparenta hacerlo. Y esto lo vamos a ir desarrollando en los próximos videos, cuando ya vamos a hablar del negocio del transporte de las drogas. Amigos y amigas, gusto en saludarlos. Los invito, se registren, los invito a que comenten y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.